So, hello everyone. Hola y bienvenidos a todos. Estamos aquí otra vez conmigo, Teacher Chris y Open English. Y hoy vamos a hablar sobre adverbios de frecuencia in inglés. So, hello, and welcome everybody. We are back again with me, Teacher Chris, and Open English. And today we're going to speak about adverbs for frequency in English. Estamos en vivos en Facebook, YouTube y Instagram, y en España, Facebook, Instagram y YouTube también. Así que hola, bienvenidos y muchas gracias a todos por venir a esta clase conmigo, Teacher Chris. Hoy también estamos en este nuevo horario que está súper temprano para vosotros en Latinoamérica y un poco más temprano para los de España. Así que hola, bienvenidos a todos. Cuéntame, ¿a qué hora es en tu país? ¿Desde dónde estás viendo la clase y qué hora es por ahí? Yo sé que en España son las 3, en Inglaterra las 2, en Colombia las 8, pero hello en Argentina. ¿A qué hora tienes ahí en Argentina? Hello en México as well. ¿A qué hora es por ahí en México? No sé si es igual que Colombia a las 8 por la mañana o si es más tarde o más temprano. Hello, Julian. 3 o'clock in Spain, 8 o'clock in Peru, 7 in the morning in Denver, Colorado, 8 a.m. in Ecuador, 10 o'clock in the morning in Argentina, 8 a.m. in Mexico City, pues in Egypt, 3 p.m. as well. Wow, so muchísimas gracias todos por venir. No hay mejor manera que empezar el día que aprender inglés con Teacher Chris, ¿no? Muy buena manera para empezar el día, aprendiendo inglés conmigo, Teacher Chris. Espero que mi energía se puede como levantar y despertar poco. Y los de España y Egipto a las 3, espero que también se puede animar poquito. Me imagino has acabado de comer, así que estás poquito cansado pensando en una siesta, pero no. Aprender inglés conmigo es mucho más valioso que tener una siesta, ¿no? So, hello everyone. Hello Base to Ace. Good to see you again. Hello Janet. Hello Beatriz in Guanajuato. Hello Leo in Guatemala. 9 o'clock in the morning in New York. Hello in New York. 2 in the afternoon in Lisbon. Hello in Lisbon. 6 o'clock in the morning in Los Angeles. Very early. Viviana, muy temprano para ti. Muchísimas gracias a venir a la clase. 8 a.m. in Colombia. Base to Ace, I just had breakfast and now I'm ready for today's lesson. Exacto. Qué buena manera para empezar el día que desayunar y aprender inglés conmigo, Teacher Chris. Muchísimas gracias todos a venir. También, si eres nueva en la clase, danos un wave emoji. Si eres un nuevo estudiante en esta clase, danos un wave emoji para que podamos daros el bienvenido a estas clases conmigo, Teacher Chris y Open English. Hoy vamos a hablar sobre adverbios de frecuencia. So, adverbs for frequency in English. Antes de empezar la clase, quiero recordaros que en Latinoamérica y Brasil seguimos en nuestra promoción de 60% descuento en nuestros cursos de inglés. Así que si quieres más información sobre ese descuento, solo hay que escribir info en los comentarios. Si estás viendo desde YouTube, también se puede hacer clic aquí para conseguir esa información. En España estamos en promoción de 40% descuento en nuestros cursos de inglés. Igual, si quieres más información, solo hay que escribir info en los comentarios. Héctor en Spain, y muchísima gente en Instagram, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Estas clases, sí, son cada día conmigo y Teacher Chris en Instagram, Facebook y YouTube. Pero recuerda que en la plataforma de Open English hay clases ilimitadas, todo el día, 24 horas del día, 7 días a la semana. Así que si te apetece,
puedes hacer clases, 10 clases al día si quieres, todo el día. Si trabajas o estudias hasta las 5, tampoco hay problema porque hay clases 24 horas del día. Así que puedes hacer la clase cuando tú quieras y desde donde quieras. Así que eso son uno de los beneficios muy buenos de la plataforma y las clases de Open English. Y como he dicho, 60% descuento ahora mismo en Latinoamérica y Brasil y 40% ahora mismo en España. Así que solo hay que escribir info y te mandan más información sobre esos descuentos. También quiero recordaros del Open English Podcast, que es una otra herramienta que tenemos para ayudaros a aprender o mejorar el inglés. Son episodios interesantes, pues espero que son interesantes, creo que son interesantes, pero sí, son episodios muy interesantes conmigo y con Teacher Maritza también. Así que es una buena herramienta para mejorar el listening, la pronunciación y vocabulario también. Así que si quieres el enlace para ese podcast, solo hay que escribir podcast en los comentarios. El podcast se llama Inglés Fácil y Rápido con Open English. Inglés Fácil y Rápido con Open English. Vamos a empezar la clase ahora, así que bienvenidos, gracias a todos, a los nuevos estudiantes y a los estudiantes comunes o regulares, perdón. Muchísimas gracias a todos a venir a la clase. Vamos a empezar con adverbios de frecuencia. What is an adverb of frequency? Pues, an adverb is a word in English which describes an action. Así que son palabras en inglés, los adverbios son palabras en inglés que describen las acciones. Adverbs of frequency describe how often you do the action. Así que estos adverbios de frecuencia específicos describen cuántas veces o cuándo sueles hacer esas acciones. Una cosa importante que vamos a hablar más de eso cuando hablamos de los 3 adverbios de frecuencia, pero tenemos que ponerlo después del sujeto y antes del verbo. Pero vamos a hablar más de eso en un ratito, pero eso es muy importante para tener en cuenta cuando avanzamos en esta clase de hoy, que ponemos estos adverbios antes del verbo. Adverbios de frecuencia. Vamos a hablar del primero. Tengo 3 para vosotros hoy. Vamos con la primera, which is never. Never es el primer adverbio de frecuencia que quiero enseñaros en la clase de hoy. Never, nunca. En español o castellano se dice nunca. Never. Cuando usamos never, usamos never if it doesn't happen. Nunca se pasa. It never happens. Así que esto es el adverbio para describir que nunca hacemos esta acción. Por ejemplo, I never did my homework. I never did my homework. Como he dicho antes, muy importante donde ponemos el adverbio en la frase. Lo pongo antes del verbo. I, sujeto, never, adverbio, did, verbo. I never did. I never drink. I never play. Siempre ponemos el never antes del verbo. I never did my homework. Así que por favor, escríbeme tus ejemplos usando el adverbio de frecuencia never. What do you never do? ¿Qué nunca haces? Tell me in English. What do you never do? Por ejemplo, cuando era en la escuela, en el colegio, I never did my homework. Tal vez no debo decir eso en inglés porque mi madre me va a escuchar y me va a echar la bronca, pero está bien, ya soy adulto, ya no me puede echar la bronca. But yeah, I never did my homework. I never played during class. Really good example. Never say never. Good example.
Siempre creí que se pronunciaba never, es decir, la R se asentaba. Lo siento, no entiendo qué significa asentaba, pero sí, la pronunciación británico sería never, never, never. Pues se puede decir, estoy intentando hacer un acento americano, pero no soy muy bueno en eso. Never, never, creo que es americano. Británico, never. He never listens to me. I never swim in the beach at night. I never sleep. I never smoke. I never drive a car or never drove a car, sorry. I never go to the beach. I never played soccer. Muy buen ejemplo, Nini. Yo soy británico, así que yo diría fútbol, pero muy buen ejemplo. So really good examples. Yeah. I never made a disaster. See, eso, like you make a disaster. I never made a disaster in the kitchen. I never eat meat. Muy buen ejemplo, Patricia. Sí, los vegetarianos, los vegetarians never eat meat. I never have a pet. Really good examples. I never take a bath with cold water. I never drink soda. I never eat sushi. Yo tampoco odio el sushi. I never eat sushi. Really good examples. I never do exercise. Muy buen ejemplo. Solo recuerda que con ejercicio en inglés usamos do. I never do exercise. So really good example. So eso es el primer adverbio de frecuencia, que es never, que significa nunca, y recuerda que ponemos antes del verbo. I never played. I never drink. I never sleep. So muy buenos ejemplos todos. Really good examples, everybody. So ahora vamos por la segunda, which is sometimes. Sometimes. Una palabra, sometimes. ¿Qué significa sometimes? Significa it happens occasionally. Así que a veces se pasa, a veces no. A veces sí, a veces no. Creo que en castellano, en español, sometimes is a veces. Sometimes, a veces. Igual, con esto ponemos antes del verbo. Pero con esto, con sometimes, no con todos, pero con la palabra sometimes, se puede poner en el final. So, I sometimes go to the cinema. I go to the cinema sometimes. Así que se puede poner en el final de la frase, pero yo soy nativo inglés, soy británico, os aviso, no lo hagas, porque primero, no es tan común, y segundo, te va a confundir, porque todos los demás ponemos antes del verbo, y esto también podemos poner antes del verbo, así que mi consejo, da igual el final de la frase, ponlo antes del verbo, es mucho más fácil, mucho más común. Te digo que se puede en el final de la frase porque soy profe y quiero daros todas las opciones, pero más común, I sometimes go to the cinema. Perdón, Silvia, algunas veces, sometimes, algunas veces. So give me your examples with sometimes. What do you sometimes do? ¿Qué haces algunas veces? What do you do? What do you sometimes do? So I sometimes sleep in the afternoon. I sometimes drink milk. She sometimes watches TV in the evening. Ay, perdón, he visto un par de comentarios y muy bien. Sí, también se puede poner la primera. No he pensado en eso, pero tenéis la razón. Muy bien, Francisco, y alguien más también. Se puede con sometimes poner primero, pero mi consejo, ponerlo antes del verbo y no nos vamos a confundir siempre. So really good. I sometimes speak English. I practice tennis sometimes. I sometimes play Monopoly. Sometimes I play soccer. I sometimes play the guitar. I sometimes go to the gym. I sometimes read books. I sometimes play piano. Muy buenos ejemplos. Really good examples, everybody. I sometimes make dinner. He sometimes goes to the park. I sometimes go to the supermarket.
So really, really good examples. We sometimes spend time in the skate park. A mí me encanta el skate park, ¿eh? Hace años que no he usado mi patineta, pero me encanta. Sometimes I'm working so hard. I sometimes go to the park. I sometimes go to the cinema. I sometimes play guitar. Sometimes I practice English. Really, really good examples. Muy buenos ejemplos. I sometimes wash the dishes. I sometimes watch my class. I sometimes speak English with friends. Really, really good examples. So esto es sometimes, que con sometimes se puede poner el inicio, antes del verbo o en el final. Mi consejo, pon antes del verbo y nunca vas a equivocar. Como los demás, nunca te vas a equivocar si pones I sometimes go. No estás equivocado si dices sometimes I go o tampoco I go sometimes. Con sometimes tienes mucho más opciones, pero para no liarse, para no confundirse, mi consejo, antes del verbo. I sometimes go. I sometimes run in the morning. I sometimes want to work. Really good examples. Muy buenos ejemplos todos. So that was the second adverb of frequency. Ya vamos por la tercera. So now we'll go to the third adverb of frequency, which is always. Always. ¿Qué significa always? Significa it happens all the time. Always, siempre. Siempre. It happens all the time. Por ejemplo, y esto ejemplo es verdad, I always watch Harry Potter at Christmas. I always watch Harry Potter at Christmas. Cada diciembre, cada Navidad, yo veo Harry Potter. Es una tradición que tengo yo. I always watch Harry Potter at Christmas. Otra vez, escucha. Este adverbio va antes del verbo. Esto no se puede poner en el final, tampoco en el inicio. Always I watch, incorrecto. I watch always, incorrecto. Con always, igual que never, la única opción es antes del verbo. I always watch. So please write your examples using always. Escríbeme tus ejemplos with always. I always go to yes, we in summertime. Lo siento, Marta, si he pronunciado mal, pero no sé, tú me dices si he pronunciado bien o mal. Creo que mal, pero muy buen inglés. El inglés gramáticamente perfecto. I always go to the gym. Good example. I always practice karate. I always watch Harry Potter too. Somos amigos, fans de Harry Potter. All the saga, pues intento. A veces no, pero intento ver las 8 películas, sí. I always order my ice cream by delivery. I always have breakfast. I always sing in the car. I always go to church on Sunday. I always drink coffee. I always do exercise in the morning. I always watch Open English. Muy buen ejemplo. I always pray in the morning. I always say the truth. I always walk my dog. I always sing in the shower. I always eat fruit. I always use these airlines. I always try my best. I always take care of my grandson. Really good examples. I always go to work in the morning. Otro ejemplo muy buena. I always watch my English class. Really good example. I always visit my family at Christmas. I always cook. I always drink coffee. I always drive my car. Marta, muchas gracias. He pronunciado bien. Muy bien. Muchas gracias. I always try to take time to improve my English. Great example. I always watch my phone. Muy buen ejemplo, Andrea. Solo diría yo, I always look at my phone. I mean, eso es una clase completamente diferente entre watch y look at, que no tengo el tiempo ahora para explicar, pero mejor decir, I always look at my phone. Si quieres, yo intentaré hacer una story de Instagram explicando la diferencia muy rápido. So I always watch Barcelona play. I always eat eggs in the morning. I always practice my lessons for 15 minutes. I always play basketball in the afternoon. Really good example, Arnold. Solo se recuerda que en inglés se dice basketball.
Siempre. Una palabra, basketball. I always pray every day. I always watch the Open English classes. Muy buen ejemplo, Diana. Thank you very much. I always watch Marvel movies. A mí también. ¿Cuál es tu favorito? A mí me encanta la primera Avengers. The first Avengers is my favorite. I always study English in the morning. Really, really good example. So, esto es always. Y muy bien a todos que habéis puesto en la posición correcta. I always play. Antes del verbo. I always do. I always play. I always eat. I always drink. Da igual si es tercera persona. He always plays. She always drinks. Es igual. Es antes del verbo. So really good examples, everyone. So estos son mis 3 adverbios de frecuencia para la clase de hoy. Hay más, pero estos son los 3 más importantes que quería enseñaros. Vamos a repasar estos adverbios, no pasa nada, y vamos a hacer un mini quiz para reforzar el aprendizaje. Pero primero quiero recordaros una vez más sobre nuestra promoción en Latinoamérica y Brasil, que tenemos una promoción de 60% descuento en nuestros cursos de inglés. Así que si quieres más información sobre ese descuento, solo hay que escribir info en los comentarios. Igual en España estamos en 40% descuento en nuestros cursos de inglés, pero igual si quieres información sobre ese 40% de descuento, solo hay que escribir info en los comentarios. Recuerda que además de los live clases en la plataforma con profesores nativos, además de esas clases, hay muchas herramientas en la plataforma. Hay una herramienta de pronunciación, una guía gramática, una herramienta de writing que te corrige el writing. Hay muchísimas herramientas, todos diseñados para ayudarte a mejorar el inglés. Videos interactivos, inglés profesional, muchísimas herramientas. Así que todo eso con estos descuentos vale la pena mucho. Y como he dicho, solo hay que escribir info en los comentarios para conseguir más información sobre Open English y esas promociones. Vamos a repasar estos 3 adverbios de frecuencia y vamos a hacer un mini quiz, que es la parte de la clase más favorita de todos, incluyendo yo, incluyendo el profe. Todos nos encanta el mini quiz, pero primero vamos a repasar muy rápido los 3 adverbios de frecuencia. So, the first adverb of frequency was never, nunca, never. It doesn't happen. It never happens. I never did my homework. Nunca, nunca, nunca. Never. La segunda is sometimes. It happens occasionally. So sometimes, perdón, España. Sí, sometimes. It happens occasionally. For example, a veces o algunas veces. I sometimes go to the cinema. I sometimes go to the cinema. Marta, muchísimas gracias. Estaba leyendo tu comentario. Muchas gracias. So that was the second one, sometimes. And the third adverb of frequency from today's class is always. La tercera o el tercer adverbio de frecuencia is always, que en español castellano sería siempre. It happens all the time. It happens all the time. For example, I always watch Harry Potter at Christmas. Siempre pasa. Sin falta. Cada Navidad veo Harry Potter. I always watch Harry Potter at Christmas. Esto es lo que va a pasar. Yo he visto en el inicio de la clase muchos estudiantes nuevos, así que espero que os guste esta parte de la clase porque suele ser la parte favorita. Lo que va a pasar, yo voy a decir una frase usando estos adverbios. Vosotros me tenéis que escribir si mi frase es correcto, true, o incorrecto, false. Yo voy a decir una frase y vosotros me escribéis true or false, correct or incorrect. Puedes poner un emoji así para verdad, puedes poner un emoji así para falso, puedes poner un tic, puedes poner un X, cualquier manera para decir true, correcto, o false, incorrecto.
So, aquí vamos. So, the first phrase of today's mini quiz, la primera frase del mini quiz de hoy es never I go to the beach. Never I go to the beach. Is this correct, true, or is this incorrect, false? Recuerda lo que he dicho sobre la posición de los adverbios. Recuerda la posición de los adverbios. Never I go to the beach. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? So aquí tenemos unas respuestas. Ay, Gab Menta, muchísimas gracias. Me encanta leer ese comentario. Muchas gracias. So Nini, Carla, Zona, Rina, Daniel, Ivone, Patricia, Manuel, Fati, wow, muchísimos comentarios aquí en Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Aquí en Instagram también. Y Andrea en España también. Muchísimas gracias. Muchísimas respuestas. So, never I go to the beach. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? Never I go to the beach. So, lo que he visto, todos habéis puesto incorrecto. Todos habéis puesto false. Así que os puedo decir, muy bien, todos tenéis la razón que esto no es correcto. Never I go to the beach. No, I never go to the beach. Recuerda la posición, siempre antes del verbo. I never go to the beach. I never go to the beach is correcto. Never I go, incorrecto. I never go to the beach. So, muy bien todos. Really, really good job, everybody. So, ya vamos por la segunda frase del mini quiz de hoy. The second phrase of today's mini quiz. I always cook dinner. I always cook dinner. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? I always cook dinner. Y recuerda, me refiero gramáticamente. Vosotros no sabéis si cocino todas las noches la cena, pero gramáticamente, I always cook dinner. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? I always cook dinner. So, thank you very much, everybody, for your answers. Tenemos todos diciendo que esto es correcto. Todos diciendo that this is true. I always cook dinner. So, thank you very much, everybody, for your answers. Sí, todos diciendo que esto es true. Muchísimas respuestas. Muchísimas gracias, todos. So, os puedo decir que esto, I always cook dinner. This is true. Really, really good job. Muy buen trabajo a todos, porque always is antes del verbo. I always cook. I always cook dinner. So really, really good job, everyone. Muy bien a todos. Ya vamos por la tercera y la última frase del mini quiz de hoy. So the last phrase of today's mini quiz. Esto es difícil, ¿eh? I eat sometimes fruit. I eat sometimes fruit. Esto es difícil porque recuerda, hemos hablado que sometimes tienes más opciones de posición en la frase, pero esto es una de las opciones correctas. Eso es lo difícil. I eat sometimes fruit. Is this true? Or is this false? So, antes hemos hablado que con sometimes se puede poner en tres diferentes posiciones de la frase. Pero esta posición, I eat sometimes fruit, esta posición es una de las tres correctas posiciones. Vosotros me decéis, is this true or is this false? I eat sometimes fruit. I eat sometimes fruit. So, muchísimas gracias por todos tus comentarios. We have everybody saying that this is not true. Pues muy valientes todos, porque recuerda, esto es difícil. Hay tres posiciones posibles y todos vosotros estáis diciendo que esto no es uno de los tres correctos. I eat sometimes fruit.
Muy bien a todos, muchísimas gracias por tus comentarios. Todos habéis puesto que esto es falso y os puedo decir muy bien a todos. Esto no es correcto. Hay 3 maneras correctas y esto no es uno de esas 3. Así que incorrecto, I eat sometimes fruit. Incorrecto, I eat sometimes fruit. Los correctos, sometimes I eat fruit. I sometimes eat fruit. I eat fruit sometimes. Así que se puede poner en el inicio, antes del verbo o en el final. Pero no se puede ser el penúltimo. Después del verbo, I eat sometimes fruit. Eso no existe. Eso es incorrecto. So, really, really good job, everyone. Muy, muy, muy buen trabajo a todos. I sometimes eat fruit. Correcto. También sometimes I eat or I eat fruit sometimes. Pero mi consejo siempre antes del verbo. Es más fácil, no te vas a liar, no te vas a confundir. Es mucho más fácil. I sometimes eat fruit. Muchísimas gracias a todos. Estos son mis 3 adverbios de frecuencia para la clase de hoy. Así que muchísimas gracias a todos por venir a esta clase. Muchísimas gracias por tus comentarios y por tus respuestas. Espero que habéis gustado la clase. Y espero que habéis aprendido algo nuevo. Por favor, si has gustado la clase y si has aprendido algo nuevo, por favor, comparte nuestra clase para que podamos crecer esta gran comunidad de estudiantes increíbles como vosotros. Me encanta leer desde donde estás viendo la clase. Somos una comunidad internacional y si compartimos la clase, vamos a lograr más internacional con más estudiantes increíbles como vosotros. Así que muchísimas gracias a todos. A mí me encanta leer tus comentarios, algunos muy, muy majos comentarios, sois majos todos, muchísimas gracias. Y sí, ya, por favor, comparte la clase si has gustado, o si no has gustado, hazlo para mí, hazme un favor. No, es broma. Espero que has gustado y espero que has aprendido. Antes que me voy, quiero recordaros una vez más sobre nuestras promociones. Así en Open English Latinoamérica y Brasil, seguimos en promoción de 60% descuento en nuestros cursos de inglés. Si quieres más información sobre ese descuento, solo hay que escribir info en los comentarios. En España estamos en promoción de 40% descuento en nuestros cursos de inglés. Si quieres más información sobre ello, igual solo hay que escribir info en los comentarios. También quiero recordaros del Open English Podcast, que es una otra herramienta para mejorar el inglés. Es muy, muy buena herramienta para mejorar tu listening, tu pronunciación y tu vocabulario también, porque son episodios conmigo, Teacher Chris, y con Teacher Maritza también. 2 nativos hablando en inglés de unos temas muy interesantes para ayudaros a mejorar el inglés. Así que si quieres el enlace para ese podcast, solo hay que escribir podcast en los comentarios. Y el podcast se llama Inglés Fácil y Rápido con Open English. Así que si quieres buscarlo, se llama Inglés Fácil y Rápido con Open English. So thank you very much, everybody. Good morning to everybody in Latin America. Buenos días a todos en Latinoamérica. Espero que conmigo habéis empezado el día fenomenal. Personalmente, ya mi comida está fenomenal por vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta sonrisa tan grande. En España también ya hemos comido, hemos aprendido inglés. Espero que pasas el resto del día fenomenal. So thank you very much, everybody, for coming. It's been a pleasure, like always, and I look forward to seeing you soon. So thank you and bye-bye.